En Común y Silvestre examinamos muy de cerca la gastronomía de nuestro país. Le hacemos zoom a la importancia de nuestro producto, nuestra cultura, nuestra tradición, para también entender un poco hacia dónde vamos. Hoy en Común y Silvestre con Bavaria tenemos a Leila Garro Valverde, investigadora y defensora de la cultura boruca, una vida dedicada a la salud, al territorio y a los saberes ancestrales que viven entre la comida y la memoria. Pues bueno, hoy es un increíble episodio, estoy súper emocionado. Tenemos a una invitada de ultralujo, a Leila Garro, que aparte de ser obstetra, formada en áreas de la medicina, también antropóloga, investigadora, rescatista de patrimonio, de gastronomía. Bueno, yo creo que su recorrido ha sido enorme, robusto y cargado de un montón de experiencias hasta místicas. También vamos a hablar un poquito de espiritualidad y quería darle la bienvenida y agradecerle por acompañarnos y la bienvenida de estar aquí. Pues con mucho gusto, ¿no? Y sí me gusta meterme en todo porque yo digo que la vida es para vivirla. Y entonces, en todo lo que se le presente a uno oportunidades, hay que hacerlo. Y en lo que uno pueda aportar como persona o como profesional, creo que es una responsabilidad de devolverle al país mucho de lo que nos ha dado. ¿Y cómo le podríamos devolver al país un poquito de lo que nos ha dado? Compartiendo. Okay. Yo creo que a través, entre más vive uno, más vas teniendo experiencias, ir sacando las buenas experiencias que se ha tenido para devolverlas. Yo creo que ese es el legado que cualquier ser humano debe dejar. De compartir. Y bueno, es algo que usted hace espectacularmente bien, y lo digo por experiencia propia, pero también usted comparte información, ha escrito libros, hace proyectos y planes donde invita a personas, donde también les ayuda a compartir y aprender cosas en conjunto. Pero también me gustaría que nos cuente un poco de cómo empezó todo esto, porque tuvo algunos saltos en su carrera que la fueron llevando a nuevas cosas y cosas diferentes. Sí, bueno, un poco en la parte indígena fue algo muy circunstancial que me metí como enfermera de salud pública. Pues nosotros visitábamos diferentes lugares y en una oportunidad fui a Talamanca, y eso estoy hablando de hace más de 50 años, que Talamanca era todavía más difícil, más rural, ¿verdad? todavía, sí. Claro, y esa fue una experiencia que me marcó muchísimo. Y luego, en un intento también de devolver algo, hice un programa con ellos, con los Aguapa, que son como los sabios de Talamanca. Y como parte también de mi formación, haciendo una especialización en perinatología y viendo que Talamanca tenía una tasa de mortalidad infantil muy alta, quise entrar y ver qué podíamos aportar con los guías de allá, que son el Agua, es guía espiritual y es el médico. Y entonces, cuando empecé a trabajar con ellos, yo digo siempre que yo no fui a enseñar. Ellos me enseñaron. Y como que se cambiaron los papeles un poco. Me enseñaron con la humildad tan enorme que tienen, que nunca te cuestionan, pero por las preguntas que me hacían, me di cuenta que yo era la que estaba perdida. Ok. Entonces, en eso fuimos viendo cómo íbamos juntando esas experiencias y, bueno, empecé a trabajar en esa área con ellos. Fue la primera vez que un hospital del país, la primera y única vez que se ha abierto para que ellos atendieran a la gente, y fue en el Hospital Nacional de Niños. En esa oportunidad el doctor Pizarro, que yo lo admiro muchísimo por la humildad y la sabiduría de él, empezó a trabajar conmigo en ese sentido, me acompañó a algunas visitas y abrió la oportunidad de que ellos vinieran a atender niños en el hospital.
Y era las preguntas que ellos hacían, o sea, a mí me transformó. Tengo todavía con ellos una linda amistad. Y no solo amistades, yo siento hasta la protección de ellos desde lo lejos, porque tienen muchísimo que aquí nos daría probablemente un mes hablando y no llegamos a todo lo que ellos pueden aportar. Y lo que a mí más me dolía es que ellos me decían que cuando no podían atender algo, lo mandaban al centro de salud, que es ahora, digamos, el EVAIS, pero que ellos en toda su vida, nunca un médico les había referido un paciente. Entonces, ahí es donde yo creo que la ignorancia es muy grande. O sea, uno puede saber mucho de un área, pero hay cantidad de cosas que no conocen. Y si nosotros, como seres humanos, no tuviéramos ese orgullo tan grande, podríamos evolucionar más, creo. Perdón, y siento que esa es una carrera en la cual se ve eso más, como lo noto en cocina también, lo noto en medicina, que es como no, yo soy el que sabe y punto, ¿verdad? Y a veces tenemos esa apertura de mente de que hay más allá que realmente no sabe, nos puede enseñar un montón. Claro, es que uno apenas del conocimiento como que pellizca un poquito. Claro. Y si no te abrís a compartir lo que sabes y aprender de los que han avanzado más que uno, yo creo que nos retardamos mucho. Exacto. Luego, después de esa experiencia, porque bueno, usted y también su pareja, don José Carlos, que es otro, digo yo, crack, ¿verdad? Que tiene unas historias increíbles y que sería increíble también tenerlo aquí, que nos cuente un poquito de todo, de todas las vivencias, pero ¿en qué momento fue que se conocieron? ¿Cómo es que luego empezaron a trabajar en equipo y toda esta información llegó a suceder? Fue algo muy, muy circunstancial, porque curiosamente yo había estado en Boruca, yo había formado como lo que son ahora los ATAP, que eran los asistentes de salud, que era a través del Ministerio de Salud, y un paréntesis, para mí el aporte de ellos en la salud del país no tiene parangón, y tristemente no se les está utilizando con todo lo que pueden hacer los ATAP. Y yo estaba formando, los primeros que formé fueron asistentes, eran indígenas, porque la idea era que entre más alejados estaban de los centros de atención de salud, era donde más necesidad había. Entonces empezamos con esos grupos que incluso algunos ni habían ido a la escuela, pero sabían leer y escribir. Y sobre esa base empezamos a hacer los primeros. Entonces, curiosamente, yo había formado ya tres personas, 3 muchachos de Boruca. Curiosamente, conozco a José Carlos en una fiesta del Colegio de Enfermeras y me cuenta que él era de Boruca. Y le digo, yo estuve en Boruca. Sí. Y me dice, le digo, y formé a fulano. Ay, sí, es hermano mío, es hermano, medio hermano llamábamos. Y estuve en tales casas. Entonces conoció a mi mamá. Resulta que yo había formado a un medio hermano, conocía a su mamá, conocía al pueblo, pero yo no lo conocía a él. Era la parte rompecabezas que faltaba. Y mucha gente dice, usted se metió en la parte indígena por José Carlos. No, le digo, ya yo estaba trabajando en eso y entonces empatamos muy bien, porque en esa época José Carlos tenía un trabajo impresionante. Yo hasta después lo conocí en ese sentido, era de salvaguardar las tierras indígenas, porque ya la invasión que había y el acaparamiento que se estaba haciendo de las tierras era muy grande, y era más a través de las cantinas y todas esas cosas, que muchos firmaban algo y resulta que no puede pagar el traguito, firme aquí, y resulta que era la propiedad, ¿verdad? Y se estaba perdiendo mucho,
Y José Carlos empezó a trabajar para hacerlo de la ley indígena del país. Y se logró sacar, entonces hicimos como que anduvimos mucho tiempo trabajando juntos mientras él hacía la parte, digamos, de liderazgo y de recuperación de tierras. Yo trabajaba con las mujeres y con los niños en la parte de salud. Y así fue mucho tiempo y luego nos casamos y ahí seguimos jalando la carreta juntos. Y entonces tenemos toda esta parte de la salud, ahora tenemos toda esta parte también fundamental de la tierra y también tal vez nos puede explicar por qué es tan importante resguardar las tierras, por qué es que se pide permiso, por qué es que empiezan estos rituales tan importantes antes de poder seguir. Sí, nosotros tenemos los seres humanos, una dependencia enorme con lo que es la tierra. Y en el caso de los indígenas, yo entendí a través de los Aguapa, que la tierra es un ser vivo, que es nuestra madre, no solo nos da lo que necesitamos, sino es la que nos protege y que nosotros debemos pedir permiso cuando hacemos algo con la tierra. Y ellos me explicaban que entre más hondo sea un río o más grande, y que todo tiene un espíritu dueño. Entonces, entre más grande es un río, el espíritu dueño es más poderoso. Okay. Entre más alto es un cerro, el espíritu dueño es más poderoso. Entonces, cuando uno llega a un lugar, y yo siempre le digo a la gente, usted no llega a una casa y se mete, usted toca, usted pide permiso, y si le dan el permiso, usted entra. Ajá. Pues es igual. Con la tierra tiene espíritus dueños. Y uno pide protección, igual que se pide también protección y guía cuando se va a sembrar, cuando se va a recoger la cosecha. Entonces, el indígena maneja la tierra de otra manera, no como una mercancía, sino como un ser vivo al que hay que proteger y a la vez el que nos protege a nosotros. Y respetar. Y respetarla, lógicamente, ¿verdad? Porque tiene sus reglas y la tierra también nos devuelve, cuando la maltratamos nos devuelve muchas cosas que simplemente para que aprendamos y la respetemos también. Y toda esta parte entonces de respeto y de conexión, ¿qué nos dice en los ingredientes? Y cómo es de que toda esta sabiduría se transfiere con el tiempo, toda esta información que usted empieza a recolectar y empieza a guardar y a compartir. ¿Cómo es de que usted se da cuenta que dice, bueno, esto es algo que todos necesitan saber y tienen que ponerle atención? ¿Qué son esas partes que dijeron, yo creo que el mundo necesita saber esto? Sí, digamos, bueno, yo creo que en la parte de la medicina hay mucho que es, digamos, tal vez no es el momento de tocarlo, pero digamos que en la parte de la alimentación, que hay tanta, o sea, nosotros no podemos vivir sin comer y sin beber y sin respirar aire puro, ¿verdad? Y entonces ahí, digamos, cómo nació ese interés mío en la parte de lo del el rescate, la comida tradicional, si eso es lo que me estás preguntando en este momento. Todo empezó más que nada por lo que yo vi en mi suegra, una mujer valiosísima que cocinaba, pero impresionante. Cualquier cosa que hacía, una yuca frita, lo que fuera, es que porque la comida también absorbe la energía de la gente. Claro. Entonces yo digo que la gente que está tranquila con ellos mismos, que todo lo hace natural, sabe riquísimo. Bueno, entonces yo me daba cuenta de la comida y me daba cuenta de que ella, si llegaba alguien que tal vez no conocía, que venía de fuera, no le daba la comida, y entonces yo le decía, ¿por qué, doña Celina? Si eso me decía, es que no, es tu comida de indios, me decía, como con mucha
como con pena, porque los hemos hecho sentir por muchos años como que lo que viene del campo y viene de los indígenas es inferior. Entonces, ellos lo sentían en la lengua, en la comida, en muchas cosas. Y yo le decía, pero si esto es delicioso, además es sano, es nutritivo, es todo. Y entonces yo dije, bueno, yo voy a recoger las recetas, como hacer un recetario de familia, esa fue la idea. Pero cuando fui viendo la riqueza que eso tenía, yo hice un grupo de 15 adultos de los mayores, hombres y mujeres, porque los hombres, muchos de ellos son los que siembran o vienen también en la época de cualquier cosecha, son los que identifican, igual que ya muchas mujeres y todo, los hongos, y ellos son los que cazan también. Entonces yo quería incluirlos también. Entonces fue cuando hice un grupo de personas mayores de 50 años y que quisieran compartir sus conocimientos. Fue una experiencia enriquecedora. Al inicio, como que las cosas no salían. Okay. Pero luego empezaba una a hablar y la otra sumaba y el otro decía. Yo siempre digo que yo viéndolos y oyéndolos sentía casi los sabores, ¿verdad? De aquello, porque ellos decían, ¿te acordás que en Semana Santa que llevaban tal cosa? Y entonces fueron explicando mucho cómo algunos, como el caso de mi suegro, que era de los mayores, un hombre de más de casi 90 años, y había sido criado por su abuela. Entonces él tenía una sabiduría y un conocimiento de mucho tiempo. Entonces él empezó a contar también cómo su abuela cocinaba y todas las cosas, y se fue haciendo una convivencia tan linda que más bien el problema ahí no fue cómo empezar, sino cómo acabar. Entiendo. Porque ¿En qué momento ya es suficiente? sí, siempre salían más cosas, y también no solamente cómo los platillos, los nombres que tenían en su nombre propio, sino también la participación de los niños, la participación de la mujer y la organización social para que a nadie le faltara la comida. Muy bien. ¿Cómo funciona eso? Eso ellos decían, porque ellos tienen lo que llamaban mi suegro los trabajaderos, o sea, parte de la montaña o del lugar donde ellos tenían cada uno su área. Pero entonces a las personas mayores o viudas se les daba partes más cercanas y además se les ayudaba a cultivar sus cosas. Y también nunca faltaba comida. Si ellos cazaban, se repartía la carne entre los vecinos, de manera que no era algo de que yo guardo esto para mí, yo lo coseché, yo lo maté, lo que fuera, sino que se compartía. Luego, en los ríos, que había muchos peces y mojarras y cosas de esas, ellos hacían lo que llamaban la seca de los ríos. Entonces secaban un brazo del río poniendo palos y cosas para que se fuera empozando el agua. Y los niños también, ahí había en qué áreas participaban los niños también. Entonces los niños iban sonando, como quien dice, arriando los peces, ¿verdad? Okay. Y los peces se iban hacia donde estaba y ahí no podían seguir. Entonces ahí cosechaban o sea, no pescaban con anzuelos, sino que de una vez ahí sacaban en un brazo que habían, como quien dice, secado esa área. Pues ya lógicamente quitaban los palos y el río seguía. Claro. Entonces todo era como muy natural. Y yo les dije, bueno, pero ¿cómo hacían ustedes tan lejos del mar para cocinar con la sal? Porque yo sabía que con el azúcar usaban la miel de la abeja, pero con la sal, ¿cómo hacían?
Entonces fue ahí donde me explicaron cómo hacían una especie de piedra cuando iban al mar, quemando los árboles que están embebidos, o sea, que están ahí metidos en el agua para allá, para acá, llenos de sal, ciertos árboles, no es cualquiera, ¿verdad? Ciertos árboles, ya no árboles, sino troncos, están embebidos en agua del mar, y eso se quemaba, y de esa sal hacían el famoso kitash, que es la sal que ellos traían como una piedra, junto con lo que lograban pescar y secar en el mar, lo traían una vez al año, que era cuando iban al mar, lo traían otra vez al pueblo. Que por cierto, usted habla de esa técnica en su libro, ¿correcto? Sí. Me parece que no lo he probado, pero siento que tiene que tener un sabor sí, espectacular. Y también, tristemente, yo en ese momento no ahondé en qué tipo de árboles, porque no es cualquiera, eran los que quemaban, pero es impresionante, porque me imagino que estaba cargado de no solo de sal, sino un montón de nutrientes, más, ¿verdad?, que tenían el mismo árbol, que podía aportar mucho para eso, que le daba sabor y otras cosas. Y así fui preguntando cómo hacían para tener el fuego. Entonces ya me enseñaron que con las piedras, el yibra, una piedra especial, que la frotaban, y como ellos sacaban mucho el algodón también, entonces arrimaban el algodón y ya tenían la primera, porque ahí no tenían periódicos ni nada de eso, una hoja seca o algodón, y era lo que quemaban. Claro. Entonces yo dije, bueno, es la autosuficiencia al máximo, porque es sacarle a la naturaleza, o sea, entenderla, conocerla y ver qué nos aporta ella. Y yo siempre digo, ella sabe incluso en los cambios de verano y eso, qué te va dando. Pero uno a veces come en verano lo que normalmente el cuerpo asimilaría mejor en una época diferente. Entonces, toda esa sabiduría yo no la he encontrado registrada en nada. Y por eso siempre yo les digo, más en el campo y todo, pregúntenle a sus abuelos. Porque cuando se nos van, se nos fue mucho de la sabiduría que como humanidad nosotros estamos perdiendo. Claro. Y a veces creemos más en lo que nos pueden decir un TikTok o no sé qué, o un video que no tiene tal vez sentido, a algo que realmente le pueda aportar. Y entonces ahí también es como podemos enseñar a los jóvenes y a los niños a realmente llevarlos un poco más a la naturaleza, vivir, para que no crean que un pollo sale del supermercado o que un huevo sale, sino que no, pero que es cierto, chiquito. Muchas personas no saben, o hay una potencial área de crecimiento para educar y para que las personas sepan de dónde vienen las cosas. Claro. Sí, cosas que tal vez es un poco más complicado, pero tamarindo, no saben cómo consigues tamarindo. O sea. Exacto, y hay cantidad de hojas. Yo siempre insisto en esto, yo digo, nosotros no tenemos un problema de falta de comida, lo que tenemos es un problema de falta de conocimiento, porque casi todo lo que nos rodea o nos cura, o es para curarnos, o es para alimentarnos, pero no lo conocemos. Entonces, lamentablemente, estamos viendo nada más lo que se nos ofrece, y no estamos viendo esos libros abiertos que son toda esta gente que está en el campo, y sentarnos con ellos a oír lo que realmente nos pueden enseñar, porque han sobrevivido lejos de un montón de cosas que ahora tenemos muy a la mano, pero que yo lo vi en pandemia. Teníamos que, si esto hubiera durado más, tendríamos que haber sobrevivido. De otra forma, sí.
de otra manera, ¿verdad? Ujú. Todo este montón de técnicas, ¿cuáles otros nos podría compartir? O ingredientes también, me llama muchísimo la atención saber de ingredientes que tal vez, como estamos hablando, sí, en el supermercado hay un montón de cosas, pero cientos de cosas que también nunca van a llegar a un supermercado o que no han sido domesticadas de esa forma, no tienen un sistema de producción en volumen, pero son deliciosas y que están ahí Sí, para los ticos. hay muchos en las hojas que casi no usamos, los mismos árboles, bueno, las flores. Yo digo, Costa Rica está bendecido y a veces no aprovechamos esa bendición. Cuando es la primavera tica, que quedan esos, que debajo del árbol aquello parece una alfombra llena de hojas, de flores. Florcitas. Muchas de esas flores son para comer y no las conocemos. Entonces yo creo que en eso hay que incentivar mucho para aprender qué de esas flores, porque caminamos sobre la comida. Muchas veces estamos caminando sobre la comida para ir a buscar algo que tenemos que comprar y la tenemos ahí a la par. Entonces, esa parte creo que es algo que debería haber como una materia para que aprendamos a identificar y conocer qué de lo que nos rodea nos cura o nos alimenta, ¿verdad? Claro. O las dos cosas a la vez. Hay restaurantes muy importantes en el mundo que tienen sistemas de recolección y que mandan a sus cocineros a buscar, pero yo lo veo, por ejemplo, en los países nórdicos. Uno va a un bosque en un país en Noruega o en Estonia o Finlandia y son kilómetros y tenés lo mismo. Aquí uno camina 100 metros y ya siente que está en otro lugar totalmente. Entonces, ¿qué consejo podría dar a alguien que quiera aprender? Porque, bueno, aparte de las cosas, ¿verdad?, obvias, de peligro y demás, que quisiera entender un poquito si quiero comer algo para entender la diferencia entre si me alimento o me sana, tal vez cuál podría ser un inicio práctico para no identificar. Yo creo que todavía el país tiene zonas que nos pueden brindar mucha información. Las zonas azules, los pueblos indígenas, los campesinos que viven más aislados, con ellos podríamos aprender mucho, porque es gente que no puede estar saliendo fácilmente de sus lugares y aprenden a identificar qué, y eso se ha transmitido de generación en generación, que de esto es para comer y que de esto me sirve para curarme, ¿verdad? Claro. Que ya nosotros usamos mucho las medicinas en pastillas o en otras formas, pero ya lo que antes que hacer una frotada, que darle una limonadita, que ponerle tal cosa, como que cada vez se va haciendo menos. Entonces es como ofrecer eso a nivel principalmente, bueno, la ciudad también, aquí tenemos muchas cosas de flores que no identificamos, y es eso, que hablen con sus mayores para aprender y ver, no sé cómo podríamos hacer un grupo de esos, como yo le llamo los sabios de Salamanca. Ellos, yo los aprecio muchísimo, es gente que todavía está ahí, pero ellos son muy callados. No es gente que anda cacareando, como decimos nosotros. Por algo le dicen los sabios. Ellos no andan diciendo, no andan venteándose, cacareando, sino que es gente que realmente puede compartir, pero ellos saben con quién pueden compartir. Porque muchas veces también han sido víctimas como Buda, ¿verdad? Y saben muchísimo. Y yo creo que muchas de las abuelas rurales también pueden aportar mucho. Claro. Y escuchando esta historia de lo que le sucedió con su suegra y la percepción que había de la cocina
indígena anteriormente, ¿qué errores seguimos cometiendo nosotros ahora con la percepción que tenemos de la cocina? Sí, yo creo que mucho es eso, de que vemos tal vez propaganda que no necesariamente está bien fundamentada y creemos que todo lo que ahí se dice es cierto, o sea, no sabemos cómo discriminar. Y eso, yo ahí sí no sabría cómo podemos aprender a discriminar qué de lo que nos dicen, o lo que nos están ofreciendo, realmente es algo que nos va a ayudar a nosotros, como investigar más, entender más, pero principalmente oír los que van más adelante de nosotros, que han logrado pasar por mucho más cosas y aprender más, para realmente resolver nosotros mejor las cosas. Claro. ¿Y cómo nace la finca educativa Cantán? Bueno, ¿cómo nació? ¿Cómo nació y Ah, y cuál ok. es el propósito de este espacio Sí, tan bonito? bueno, la finca educativa Cantán, el nombre de Cantán significa el sitio de la piedra, porque ahí deben haber habido muchos cementerios, porque hay muchas piedras, como esas de tipo que se usaban antes como ceremoniales. Y entonces el lugar se llama Cantán, que el nombre en Brunca es eso, sitio de la piedra. Ujú. Y esa finca, era de los papás de José Carlos, luego esa área se la dejaron a José Carlos cuando repartieron a cada uno de sus hijos las tierras. Y yo empecé un poco hablando con el papá, es que yo a veces digo, no aproveché realmente la sabiduría, porque él era también otra persona, pero impresionante. Recuerdo una vez que me dice, y voy a hacer un paréntesis, me dice, ¿a qué hora se van mañana? Estábamos así como en el corredorcito. Y le digo, ay, don Mario, nos vamos temprano porque como llueve. Entonces él se agachó y se quedó viendo y me dice, mañana hasta después de las 2 de la tarde llueve. Y yo me quedé sorprendida, ¿verdad? Pero toda la vida me lamento porque yo le pregunté y me dice, mire, vea las nubes, vea aquella de tal color y todo, pero yo no ahondé más. Pero ellos hasta eso. Wow. Muchas veces, y eso me contaba José Carlos, que tal vez él estaba en la finca trabajando con el papá, y el papá le decía, ya, agarre como quien dice el machete y nos damos, porque ya viene tal cosa. Ajá. Y en efecto, o sea, ellos logran saber la naturaleza. Nosotros oímos el pronóstico del tiempo. Sí. Y ni le creemos tampoco. Pero Ni no, así. y tienen los aparatos, ellos no tenían esos aparatos, Ajá. los tenían integrados. Los tenían integrados de saber a qué hora llovía mañana y todas las cosas. Entonces, bueno, él sabía muchísimo y fue el último Boruca que sabía la construcción de los ranchos. Entonces, yo le decía a José Carlos, tu papá se nos muere y nosotros esta sabiduría se va con él. Entonces fue cuando iríamos a hacer en la finca que él hizo el primer rancho. Exactamente lo hizo con las mismas medidas que él había hecho su casa. Entonces él sabía, y ahí se mide por rollos de zacate, es un zacate muy especial. Son zacates que ya Boruca, las sabanas de Boruca que tenían ese tipo de zacate ya no existen prácticamente, Oh, wow. porque cuando entró el ganado pusieron otro zacate Arrasó. que arrasó con ese. Por eso le digo, los cambios que a veces hacemos para mejorar algo, empeoramos otros, porque no sabemos, ¿verdad? Entonces, son 3 tipos de zacate: zacate varilla, zacate peludo, zacate del otro, y todavía habían sabanas de estas en tierra, ¿va?
Entonces se compró el zacate en tierra y ellos lo contaban porque siempre él hacía esta era la medida, estos son los rollos. Un rollo de estos. Y se necesitan 500 rollos, decía, bueno. Pero hasta ahí, ir a cortar el zacate no era cortar, eso tiene que venir con la raíz. Si usted lo corta, después no lo puede amarrar. Ok. Y entonces salían de la finca temprano, pero así a oscuras. Y yo decía, ¿por qué? Bueno, un día le digo, don Braulio, y ya se terminaba y salía, y él decía, vámonos, ya salió el sol. Y yo, no, como diciendo, ¿y qué? Ajá. Y entonces me dice, apenas sale el sol, la tierra amarra. Ah. Y si lo sacamos ya, cuando la tierra se calentó, ya viene sin la raíz. No nos la deja, la tierra no lo deja sacar con la raíz. Qué vacío. Entonces, era todo eso. Ese es otro libro que tengo. Está escrito, pero no lo he publicado. De cómo la construcción del rancho, ¿verdad? Porque es toda, hasta el lugar donde se escoge. ¿Cómo se escoge? Porque también la necesidad de que esté prendido el humo constantemente, Exacto, ¿cierto? exacto. Y lugar donde se coloca y todo. Cuando eso también, yo como soy muy preguntona, ¿verdad? Entonces, y tal vez José Carlos, como se había criado ahí, pues lo veía como natural, como a veces uno de oír una cosa cree que ya, bueno. Entonces llegamos a la finca y yo le dije, don Braulio, ¿dónde podemos hacer el rancho? Y él exploró varios lugares, todo eso, y ya me señaló, dice, ahí. Y le digo, ¿y por qué ahí? Vea la forma, ahí vivió gente, me dice, hace muchísimos años. Y yo, esos ojos que usted está haciendo los hice yo. No entendí y todavía no. ¡Qué fuerte! Todavía no entiendo, pero él dijo, ahí es. Una vez llevamos también un muchacho que era ingeniero, arquitecto. Curiosamente, también hizo, pero ese lo hizo con medidas, con todas las cosas, con aparatos, y coincidió. No puede ser. Y yo digo, qué increíble, ¿verdad? Entonces tuvimos como dos puntos de vista, ¿verdad? Y entonces se construyó ahí el rancho, él lo hizo al estilo de como había hecho en los ranchos anteriores. Y la idea, ya luego que se hizo ese, se hicieron dos más. La idea era que él pudiera dirigir el segundo, que lo hizo con los nietos, con dos nietos, y supervisara el tercero. Ya ahí por lo menos la técnica no se perdió. Ya estos muchachos luego pudieron hacer el del museo. Pero el asunto con el del museo no ha funcionado por una cosa. El rancho tiene que tener humo. Lo que uno llama el hogar, que es la hoguera, ¿verdad? De ahí viene el nombre de hogar. Nunca he conectado esas Sí, dos, sí. porque siempre se comía alrededor de la hoguera. Entonces, ese es el hogar. Qué bueno. Es el centro, es el núcleo, es ese que te da calor, te alimenta, todo, ese es el hogar. Y que la cocina sigue teniendo que ver ahí. Y la cocina te amarga. Entonces, siempre, bueno, eso era normal para ellos, de que ahí estaba el fuego, estaba el humo. Pero cuando ya ese humo deja de estar, se llena porque ese humo lo que hace para el fumador, que también lo llena como le va cubriendo ahí, el humo te va pegando como una cera, ¿verdad? Impermeabiliza. Exacto. Entonces, además evita que hayan otros bichos y todo, Claro, insectos pero y lo todo. impermeabiliza. Entonces, el museo no ha logrado sobrevivir mucho tiempo en ese sentido, porque como es museo no pueden poner, ahí hay libros, hay tejidos, hay cosas. Entonces
ahí no, fácilmente ya en 4 o 5 años un rancho, un techo de estos ya se muere. En cambio antes duraba montones de años, pero porque constantemente estaba el fuego. El hogar estaba encendido. Qué bonito, qué espectáculo. Sí. Y en este se aprovechaba el que estaba el humo como para también ahumar cosas. Claro, claro, ahí se ponía también la carne que se pescaba o lo que se cazaba, se ponía ahí, entonces se ahumaba. Además de que el humo lo preserva, le da un sabor diferente. Sí, y el humo entonces lo consideran como otro ingrediente también. Exacto, exacto, le da un sabor diferente. Y también hay un tipo de chicha, que es la chicha mosete que llaman, que se hace y puede durar todo el año, y se hace en un motete y se ponía arriba también. Ah, de verdad. Es una chicha diferente, la chicha de motete. Suena delicioso. ¿Ah, sí? No, hay mucho para... Y lamentablemente ya cuando llega la electricidad, pues ya los abuelos no hablan tanto, ya ahora es la televisión que se abre, entonces mucha de esta sabiduría la vamos perdiendo, porque ya las tertulias, que era ya cuando se iba la luz, era cuando más se empezaba a hablar de todas las cosas, de lo que habían cazado, de lo que habían sembrado, de las experiencias que tenían. Entonces se fue perdiendo mucha de esta... Una desconexión, sí. Y entonces, bueno, yo tuve la dicha de estar con ellos y rescatar esas cosas tan valiosas como lo de la construcción del rancho y como lo de la comida tradicional, que también sé que no se ha acabado del todo, ¿verdad? Hay mucho, pero que pudo tal vez haberse sacado más, como lo de los hongos. Lo de los hongos fue toda una experiencia que yo consulté con la especialista de hongos, pero había estudiado en Francia, la que era la especialista de hongos, y no conocía nada de los hongos de Costa Rica. Entonces, para poder clasificarlos, porque el hongo, yo siempre le digo a la gente, todos los hongos son comestibles. Por lo menos una vez en la vida. Exacto. Entonces, aquella se asustó. Siempre me dice, ¿cómo? Sí, por lo menos una vez en la vida. Exacto. Al menos. Y con lo de los hongos, sí, es otra cosa que se ha ido perdiendo mucho. Porque antes, la persona el que venía del campo ya sabía cuáles de esos, y ellos simplemente te dicen, este sí, este no, y yo los veo y para mí son idénticos, ¿verdad? Porque no tengo ese ojo entrenado de ver cuáles hongos son comestibles y cuáles no, y cuáles son medicinales. Entonces, la montaña te da de todo, de todo, o sea, la tierra. Claro. Yo siempre he pensado que en Costa Rica y en la zona, en general en Mesoamérica, como que se llevaron tantas cosas que ahora son importantísimas alrededor del mundo, pero pienso, con el conocimiento que hay ahora, qué montón de otros tesoros no se llevaron, ¿verdad? Qué montón de otras cosas están ahí que podría ser un espectáculo y que si las trabajamos con la técnica correcta, con la sabiduría correcta. Sí, es una pena, pero muchas veces ellos no comparten, digamos, los que tienen toda esta sabiduría, o porque ven que no les importa, o porque piensan que tal vez se pueden burlar o lo que sea, entonces lo estamos perdiendo por no ser receptivos en ese sentido. Y ya te digo, no solamente con la construcción de la vivienda, con la comida, hay sabiduría en todo. En la medicina es impresionante. Y también lo hemos dejado de ver, porque no tenemos esa empatía de hablar y de entender también todo eso con lo que ellos curaban y no solo curaban, curan aún. Claro. Y que hay otra parte, la parte mística,
que es otro capítulo, ¿verdad? De todo esa, porque para ellos todo tiene un espíritu dueño. Sí. Y no se coge algo, ni una medicina, no se toma o no se da sin que vos le pedas permiso a ese espíritu dueño, ¿verdad? Y entonces también en esa área hay mucho, mucho que podemos aprender. Y ahora que estamos en diciembre, los ticos nos ponemos ¿verdad? A comer tamales para ir para abajo, pero ustedes tienen un tamal que es radicalmente diferente, muy especial, que empezando porque ni siquiera las hojas son de plátano, ¿verdad? Cuénteme un poquito de ese tamal. Bueno, es el tamal de arroz y aquí voy a hacer un paréntesis, el arroz no era propio de Boruca. Fue en 1930 que entró este señor de Térraba, llevaba arroz, su primer, pero todavía no se producía en Boruca ni nada, y les encantó y se empezó a sembrar el arroz y entonces el arroz se ha vuelto, digamos, el tamal de arroz como el tamal más tradicional que hay en Boruca y se usa para esta época, pero también cuando hay matrimonios, cuando hay una fiesta grande, cuando hay también los 9 días de los difuntos, todo eso se usa el tamal de arroz. Y les decía, todo se pone crudo, entonces saben muy bien las mujeres que lo hacen, ellos lo miden por puños. Okay. Cada tamal es un puño. Entonces, mis tamales serían muy populares, ¿verdad? ¿sí? Con esos puñitos míos. De un puño, y ellos cuentan, van a hacer 200 tamales, son 200 puños de arroz. Que así lo... Yo hubiera seguro puesto, ¿cuántos puños me caben en esto? Y hago 5. Pero bueno, es parte de lo que ellos hacen. Y luego, a ese arroz así, nuevo, digamos, o arroz natural, se le pone la sal, se le pone también, normalmente lo que usaban en esa época era la manteca de cerdo, porque como mataban cerdos, ellos usaban la carne y usaban la grasa. Entonces, se pone en hoja de bijagua, porque la hoja de bijagua es muy dura. Y es dura, no es dura. Se puede doblar fácil sin que se quiebre y además permite que lo que tenga dentro pueda expandirse sin que le entre el agua, o sea, no se revienta. Muy bien. Entonces ellos todo es natural, de la hoja de itabo, sacan la marra. Antes era así, ahora pues con maní, otras cosas, pero antes era incluso en la meseta central los tamales los amarrábamos con La hoja del itao. no, con la hoja de plátano, pero la amarrábamos con la hojita de itao, uno la va sacando los pedacitos y ahí lo amarraba. Entonces, ellos lo amarran de forma tal que le permite que el arroz reviente. Entra una cantidad de agua que es la que permite que el arroz reviente y crezca sin que se rompa. Entonces, cuando digo yo porque estoy allá, pero no soy la que doy las clases, sino ella, cuando se han hecho trabajos con chef y con gente que ha llegado a aprender, la parte que más les ha costado y que ellas así con toda autoridad le dicen, lo vuelve a hacer. Repita la experiencia porque es calcular la forma de cómo lo dobla que le permita crecer sin que el agua se vaya a reventar. Bien. Y es curioso, esa hoja de bijagua, son 2 tipos de bijagua. Y una vez que teníamos a unos aguapas allá en unos de Talamanca que estaban con nosotros en Boruca, ellos decían que ellos tienen la hoja de bijagua, pero una diferente, tiene un color por detrás diferente, que solo se usa para los muertos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque para uno la hoja de bijagua es igual, pero
para ellos hay una hoja de bijagua que es para cocinar y hay una hoja de bijagua que es para envolver, en la época anterior, que envolvían a las personas que morían de esa manera. Entonces, pero en Boruca el tamal se hace en esta época, no hay casa y lo que hay es intercambio de tamales. Qué rico. Una de las señoras llega y deja 5 tamalitos y la otra le da otros 5 y entonces el pueblo para esta época, para la época de Navidad, para la época también en caso de difuntos o de fiestas grandes. Es como el lugar del arroz con pollo que uno hacía en todas las fiestas y en los novenarios, allá es el tamal de arroz. Impresionante, qué rico. De hecho, lo probamos y lo hicimos juntos. Fue una cosa Sí, deliciosa. sí, y eso sí lleva muchas horas de fuego. Sí. Y ellos ya tienen calculado cuántas veces el agua se seca y vuelven a echar y ya saben cuándo está el tamal. Sacan uno de esos, no de los del fondo, sino como los del medio y ven y ya saben si ya está para sacar todos o si los dejan más rato. Y el libro que usted tiene por ahí, que es de los libros más impresionantes de cocina costarricense, punto. Es una belleza y una delicia de libro que ver y siempre lo he admirado muchísimo y también con los chicos cuando hablamos de libros de Costa Rica siempre sale a relucir. Bueno, Sí. primero de todo felicidades, pero también ha ganado premios y ha sido Sí. muy bien aplaudido a través del mundo, pero tal vez nos quisiera contar un poquito acerca de él. Sí, esto como contaba al inicio, que fue lo que empezó como a hacer un recetario, pero vi que la riqueza culinaria de los borucas, y me imagino que todos esos pueblos, si nos metemos bien adentro, tienen muchísimo que enseñarnos. Pero cuando vi eso, yo dije, no, esto debe darse a conocer, porque es un tesoro en el sentido de lo que puede aportar un pueblo al resto del país y del mundo. Entonces se escribió este libro que sí tiene muchísimas, está, digamos, todo lo que es a base de hojas, a base de hongos, de flores, de palmitos, porque no hay un solo palmito, son un montón. De maíz es Impresionante. de banano, de yuca, de arroz, de carne, de pescado, de frijoles, y está otros frutos, y luego chichas. Chichas hay muchas. Hay chicha de pejibaye, chicha de maíz, chichas de este maíz morado, el que le llamamos pujagua. Pujagua. Hay muchas chichas, el de maíz nacido. Ese también es riquísima y también depende del grado de tiempo que está fermentando, puede tomarse casi como un refresco o hay otras que son de esas que te golpean, ¿verdad? Entonces, luego tal vez lo importante acá es de que esto es la sabiduría de un pueblo y que se trató de poner en los nombres en los nombres que ellos les tienen, el nombre con que podemos conocerlo popularmente y el nombre científico, para que cualquier persona en cualquier parte pueda ver, porque si está el nombre científico, puede saber en su pueblo o en su lugar, en su país, qué producto es ese. Y entonces sí, tuvo un premio que yo no me imaginé, pero creo que es por ese rescate que representa para todo un pueblo, porque participaron muchísimos, no me acuerdo ahorita cuántos libros de este tipo entraron, y cuando fue reconocido, bueno, yo dije, es el reconocimiento a un pueblo, a un país, y yo creo que esto lo deberíamos de hacer en muchos lugares, para que le quede como patrimonio al país, ¿verdad? También, y a la humanidad. Por supuesto. Porque todos comemos. Totalmente, qué bonito. Sí. Y eso que está tan de moda escuchar la palabra rescate,
¿Qué nos podría decir que para ustedes rescatar realmente? Para mí rescatar es tomar algo que ya se puede perder si no lo agarras, como cuando rescatas a alguien que se te está yendo, que se lo está tragando el mar o que está en un hueco allá y lo rescatar porque si no se muere. Yo creo que eso es lo que se hizo también con esto, rescate y tal vez la divulgación, porque muchas veces se rescata algo, pero no se divulga y igual se pierde. O sea, lo sacás, pero si no lo divulgas, se pierde. Y ahora que hay tantos movimientos culinarios y tantos chefs que están haciendo tantas cosas, yo incluido, que a mí me gusta agarrar algo que le hacía mi abuelo y luego ponerle lo mío, ¿cómo se sentiría usted con que haya cocineros que te tomen inspiración, cosas como por ejemplo este tipo y las hagan suyas y propias? Yo pienso que si uno reconoce la raíz, está manteniendo ese patrimonio. Si uno dice, eso es invento mío, no, yo creo que ya casi todo está inventado. Lo que pasa es que podemos ver sabidurías de diferentes personas o pueblos y darles un toque personal, pero reconocer de dónde viene, cuál es su origen. Yo creo que es el mayor, ¿qué digo yo? El reconocimiento que uno puede dar. El reconocer que esto no es mío, lo estoy usando y es parte, porque también si no lo usamos se nos muere. Exacto. Es que no es tomarlo y esconderlo y guardarlo ahí, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces, también todo ese conocimiento se va a perder. Es darlo a conocer y decir, esto es nuestro. Viene de tal pueblo, pero como costarricenses, como humanidad, esto nos pertenece. Claro. Y tenemos que darle ese valor. Yo pienso que todos los cocineros aspiracionales, en formación, ya formados y retirados, deberían de tener ese libro. De verdad que es súper recomendado, es precioso, pero no sé si todavía hay copias disponibles. Sí. ¿Cómo se podría conseguir? Bueno, puede ser, algunos lo tienen, digamos yo en algunos restaurantes, gente que ya ha estado con nosotros, lo tiene, o en eventos que me invitan, y si no, yo normalmente lo tengo en la casa también, para, la librería Lehmann lo tuvo, yo creo que ahorita no tiene, y la de la universidad. Ah, ok, también, cierto. Sí, en la Universidad de Costa Rica yo creo que también los chicos de la cocina mía compraron unas copias hace un par de añitos. Yo tengo uno firmado por usted que guardo con mucho cariño, se lo agradezco mucho también. Qué bueno. Y bueno, pues nada, sí. Me siento muy inspirado, siento que nos enseñó mucho acerca de trabajar con la naturaleza, del respeto a la tierra, a la naturaleza también, a la cultura, al patrimonio, a la herencia, a tantas cositas. Entonces quería agradecerle por acompañarnos hoy y por darnos tanta información tan linda. No, y yo te quiero agradecer porque es una forma también de que la gente sepa de lo que los pueblos de cualquier parte, pues estoy hablando, digamos, de Boruca, puede aportar. Ahora que viene la fiesta de los Diablitos, que vayan allá. Y pero también agradecerte porque ustedes son los que lo pueden evidenciar también. Uno lo hace en la casa o así, pero siempre que uno mantenga de dónde viene, es darle valor a ese pueblo. Y cada cual le hará, es muy humano hacerle toques si hablamos, perdón, de tamales. Probablemente hay 50 personas aquí, y 50 lo hacemos diferente. Totalmente cierto. Bueno, pero igual pasa con esto, pero sí reconocer de dónde viene. Pues ni hablar. Muchísimas gracias de verdad. No, con mucho gusto. Más bien, gracias por invitarme. Encantadísimos. Yo siento como que dan ganas como de hacer, o sea, yo siento que duró 20 minutos y me encantaría como seguir preguntando, que nos contara los Diablitos, que dónde vienen. Nos cuenta un poquito los Diablitos como para dar un caprichito más, que yo sé que todos quieren escuchar.
Y ahí ya de verdad nos despedimos, o sea. Qué borracho más necio, ¿verdad? No, la fiesta de los diablitos o Cacbru, ¿cómo es? Cacbru. Cacbru. Ese es el nombre en Brunca. Esto, digamos, tiene, lógicamente, la de aquí es muy particular, pero prácticamente todos los pueblos indígenas tienen esos, ¿qué digo yo?, festejos. Y esto se hace una vez al año. Empieza el 30 a la medianoche, para mí es el que más me impresiona ese momento, y termina el 30 de diciembre y termina el 2 de enero, ya en la tarde. Y uno, bueno, pregunta qué dicen la lucha del español y el indio. Yo, cuando hago el análisis de cómo se va viendo todo, para mí es la lucha del bien y el mal. Porque, y que el mal se lo pusieran a los españoles, no lo sé, pero bueno, para mí es la lucha del bien y el mal, y tiene todas las etapas de la vida. Entonces es la evolución también, cómo nacemos, crecemos, nos enfrentamos a retos, peleamos y morimos. Ese es ese ciclo que sigue la fiesta de los diablitos. Nace a la medianoche en un lugar, el más retirado del pueblo, ahora que ya hay luz por todo, pero antes era el lugar más oscuro y más retirado. A la medianoche uno los oye que empiezan con una forma muy tradicional de hacer sonidos, y vienen todos abrazados, felices. Yo digo, es como cuando venimos al mundo, ¿verdad? Luego nos enfrentamos a los problemas. Luego sale una figura que es vestida como toro, que es el que empieza a enfrentarse con los otros, y es el que empieza a golpearlos, y ellos a defenderse. Normalmente antes, hace muchos años, se ponían como una especie de saco o saco de gangoche. Usan saco de gangoche y usan unas máscaras. Esas máscaras antiguamente se parecían mucho a la figura de la persona. Ahora tiene colores y formas muy particulares. Son una belleza las que hacen, y grandes. Y la máscara que es jugada, como llaman ellos, la que se enfrentó al toro, tiene un valor mayor. Porque esa se enfrentó y el toro los golpea tan fuerte. El toro es otra persona que va con un caparazón, como que es el cuerpo del toro, y luego lleva una máscara. Ese es el que se está enfrentando. Yo digo, venimos limpios, venimos felices, nos empezamos a enfrentar al mal, el mal al final es vencido. Y hay una parte muy linda, bueno, una cosa especial. En los diablitos, el juego de los diablitos, solo pueden jugar hombres y que sean reconocidos como borucas. No puede nadie más. Veo. Y pero hay uno que hace la función de diabla. Y eso es todo un proceso muy lindo, porque empiezan en ese que golpea al toro, y ya como segundo día o más allá, ya los golpes son tan fuertes y tan directos que van golpeando y tirando al suelo al que lo está toreando, ¿verdad? Y el último día, el toro empieza a golpearlos a todos, de tirarlos, y el que se tira al suelo no se levanta más, queda muerto ya. Y luego viene el diablo mayor y el diablo menor, son las dos figuras más importantes. El toro ataca luego al diablo menor y de último al diablo mayor. En el momento que ataca al diablo mayor y está en el suelo, uno dice, se acabó lo de los indios, ya, él venció el mal o venció el español, como dice,
Pero ¿qué pasa? Aparece una que es la diabla. Y ellos dicen, y se posa pone una posición, digamos, tal vez como obstétrica, yo lo entiendo como la posición de dar a luz, Ok. como era antiguamente, y se posa sobre el diablo mayor y el diablo mayor vuelve a la vida. Y luego, él al volver a la vida llama a todos y los demás se empiezan a parar, ya el toro se ha jalado. Dale corriente. Y lo empiezan a buscar hasta que lo matan. No. Son varios días, ese juego es de varios días. Y es desde la mañana hasta la tarde. Antes la gente dejaba tamales en ollas afuera, porque normalmente se cocinaba en esas ollas de hierro afuera, y los que están jugando, los diablitos, comían. Y es tomar chicha y comer tamal, y el pueblo entero participa. Qué lindo. Es muy lindo y ahora, y eso me encanta, que ahora están los diablitos. Eso es al día siguiente, se hace una cosa similar con los niños. Entonces son los futuros diablitos. Claro. Y desde ahí, porque ellos van, y yo veo los nietos chiquititillos, iban y llegaban, porque a veces se suben la máscara, los diablos se suben la máscara, entonces ahí ya empiezan con la máscara y ellos haciendo igual como hacen, y ahora van a venir para quedarse un día más para poder estar con el de los niños, al ser borucas, y ya está, eso ya, estoy seguro que ahorita apenas sean ya jovencitos, ya van a estar toreando el toro. Qué lindo. Sí. Espectacular. Bueno, entonces también es otra invitación para ir a conocer y para ir a vivenciar esas cosas tan lindas también de Costa Rica. Sí, sí, es realmente muy, muy bonito. Es unos días que Borucas se llena impresionantemente. La cantidad de gente que va es mucho. Y nosotros normalmente no ofrecemos esos días para hospedaje, porque las mujeres que cocinan están recibiendo sus familias y todos los demás en sus casas. Claro. Pero si la persona quiere hospedarse y luego ir a comer fuera al pueblo, ya se le Lo puede puede hacer. arreglar. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Aprendimos muchísimo. Eso espero. Con mi ganas de irnos a una vueltita por allá también. Es de organizarnos, es el 30, ¿verdad? A lo mejor podríamos darnos una vueltita. Pero nada, enormemente agradecido. Muchas gracias. Qué placer tenerla por acá. Y Ya, yo sé con que mucho. podemos grabar una hora más, por lo menos, o una semana. Pero muchas gracias por todo, de verdad que sí. Ok. Y nos vemos próximamente en Común y Silvestre con Bavaria. Y muchísimas gracias a Leila Garro, que nos enseñó y compartió tantísimo hoy. Hasta luego.